A esta hora le damos pase a Armando Canchanya con la secuencia de entrevistas. Adelante, Armando. Muy gracias, Catherine. Bueno, hay un tema que sin duda tiene que preocuparnos y es la presencia o la filtración del narcotráfico en actividades políticas, concretamente en financiamiento, en aporte de candidaturas también, dicho sea de paso, y a vínculos con el propio Parlamento de la República. Hay una reciente encuesta en la que, y esto quizá sea percepción solamente, dirán algunos, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. El 89%, de acuerdo con Datum, de los encuestados piensa que los congresistas están vinculados con el narcotráfico. 89%, bastante alto, ¿no es cierto? Y eso sin duda es más que preocupante. Rubén Vargas está con nosotros, él es consultor en temas de lucha contra el narcotráfico, está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Rubén? Hermano, buenos días, gracias por la invitación. Ahora, ¿esto sorprende o no sorprende? En realidad no sorprende, porque recordemos que el Perú, en relación al narcotráfico, tiene una larga historia negra. Son más de 4 décadas, 5 décadas de presencia permanente del narcotráfico en el Perú. ¿Y en la política? Y en la política, por supuesto. O sea, nuestra condición de ser primer productor de drogas cocaínicas a nivel mundial no es solamente porque tenemos mucha coca, sino porque las condiciones para que el narcotráfico se desarrolle son absolutamente fértiles, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso pasa porque el narcotráfico tiene una cobertura política, tiene una cobertura de nuestra clase política, de los funcionarios que están en puestos claves y que tendrían que ver con el control de esa larga cadena de producción desde la hoja de coca ilegal hasta el producto final, cocaína, ¿no? Claro. Es el caso Lambert, algunos acordarán, por ejemplo, ¿no? Los 80s y otros que deben estar por ahí también. En realidad se ha investigado muy poco, se ha dicho muy poco respecto a esa relación que indudablemente existe entre el narcotráfico y la clase política peruana. Eso es un tema que se ha manejado bastante subterráneamente. ¿Por qué no se investigan? Por la fragilidad misma del sistema, por la fragilidad misma de las instituciones que tendrían que investigar esos nexos. Producimos un poco más de 400 toneladas de droga, de cocaína anuales, y solamente se incauta el 7-8% a lo sumo. Y eso no es por falta de logística, no es por falta de policía, sino es corrupción pura. Corrupción, insisto, desde clase política, fiscales, jueces, policías, militares, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación del Perú. ¿Y qué nivel de involucramiento, qué nivel de penetración tiene el narcotráfico en la clase política? Creo que cada vez más fuerte, cada vez de manera más peligrosa, en la medida que el sistema de partidos, especialmente para elegir a las autoridades, es bastante poroso y se puede infiltrar con mucha facilidad. Claro, esta infiltración, esta influencia se renueva cada 4 años o cada 5 años con las elecciones municipales o para el Congreso. Mira, como alguien dijo ahora en el titular de un portal web, hay partidos políticos que son franquicias y se venden al mejor postor. Y eso es absolutamente real, ese es un secreto a voces. Los partidos nacionales venden sus puestos a determinados cargos públicos, especialmente al Congreso, a quien pueda pagarlos. Y la persona que lo paga no es que tenga un historial patrimonial claro. Siempre es gris o oscuro, pero a pesar de eso se entra al sistema de elección y entonces lo tenemos en el Congreso, lo tenemos como presidente regional y eso es parte del problema de la lucha contra este crimen. Ahora, parte del problema es que no están obligados necesariamente a acreditar el origen de los fondos. Basta que se declare, pero nada más. Nadie investiga, al final nadie le hace el rastreo hasta llegar al verdadero origen de la plata. Es que eso es la fragilidad institucional a la que me refiero. El Jurado Nacional de Elecciones y en general el sistema electoral no está en capacidad de investigar, no está en capacidad de decir que este financiamiento viene de un origen ilícito. No está en capacidad, simplemente es parte de un formalismo que se cumple para decir cuánto se ha gastado, pero no se dice de dónde se han recibido esos fondos. Entonces tenemos a partidos políticos que hacen millonarias campañas y en sus declaraciones para cumplir con la formalidad dan una cifra cualquiera y ni siquiera eso pueden justificarlo. Y si es que reportan, porque hay algunos que no reportan. Exactamente, o sea, lo que reportan tampoco pueden justificarlo. Entonces en realidad tenemos un problema muy serio, porque no es solamente el narcotráfico, Joa. En el Perú, como sabemos, tenemos una larga lista de economías ilegales que van desde la minería ilegal,
la mafia de la madera, la mafia de la tala ilegal, el narcotráfico, por supuesto, y el tema mismo de la corrupción, ¿no? Entonces, las economías ilegales que alimentan a la clase política son muchas. Recordemos, hace poco se denunció que un sector de la minería ilegal había financiado la campaña política del actual gobierno. Ese tema no se investigó, no se investigó. Hay otros partidos que hasta ahora no pueden justificar los gastos que han hecho en los procesos anteriores y tampoco se ha investigado. Entonces, tampoco tienen ganas de hacerlo. Exactamente. Nadie les pide al final. Exactamente. Es como que si queda entre ellos nada más, ¿no? Así es. Entonces, eso que podría ser, digamos, disfrazar el problema y hacer que nos olvidemos de ese serio problema, pero en realidad eso está corroyendo subterráneamente. ¿Debemos sospechar del Congreso puntualmente? ¿Tú tienes sospechas de algunos congresistas? Yo creo que sí. Tendremos que sospechar. Somos el primer productor de drogas cocaínicas. El Congreso pero muchas veces... sospechar en abstracto. Digamos, ¿tú sabes de algunos casos? Mira, el Congreso muchas veces ha dado signos de, por lo menos, de preguntarnos qué ha pasado en la decisión, por ejemplo, de negarle las facultades investigatorias a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es la responsable de investigar el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros delitos. No puede realizar levantamientos del secreto bancario ni la reserva tributaria. Porque el Congreso no quiso. No quiso. Ahora, el Congreso Entonces, dice que va a investigar, que quieren formar una comisión para investigar, aquí te digo el dato, creación de la comisión para revisar las denuncias que involucran a algunos parlamentarios en casos de narcotráfico. Mira, yo creo que son solamente fuegos artificiales. Sí, por supuesto. Porque ¿No esperamos nada de eso? No, en absoluto. Eso porque solamente, el gato de despensero. Exactamente. Y es solamente para un poco lavarse las manos y decir que acá sí podemos decir algo contra el narcotráfico, pero en el fondo de las cosas no se va a hacer absolutamente nada. En todo caso, si quisieran hacer algo, el trabajo que tendrían que hacer es revisar qué está pasando en el BRAE. En el BRAE el gobierno ha invertido más de 4.000 millones de soles. Está la concentración mayor de fuerzas policiales y militares en el BRAE, pero a pesar de eso se produce en esa zona el 60% de la cocaína. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los congresistas de la Comisión de Defensa o la mesa directiva no sobrevuela el BRAE para que vea los aeropuertos de las narcoavionetas que están cerca de las bases militares? ¿Es tan fácil de ver? Eso es absolutamente fácil, fácil, y los vuelos de las narcoavionetas, algunas hasta bimotores, están aterrizando cotidianamente desde las 6 de la mañana hasta las 8, hasta las 9 de la mañana inclusive, cerca de las bases militares. ¿Por qué no hacen ese trabajo y sobrevuelan el BRAE para que entiendan la magnitud del problema? ¿No? Entonces, no podemos seguir viendo impávidos cómo es que el BRAE existe el narcotráfico de la manera más impune posible y no se diga nada respecto a las narcovuelos. Una cosa, para cerrar, una cosa que tú le recomendarías al Congreso que haga para quitarse de encima esta sensación que tiene casi el 90% de los peruanos de que el narcotráfico está metido ahí. Yo creo que los congresistas con quienes se les está investigando o los medios de comunicación han sacado indicios razonables de algún tipo de vinculación, involucramiento en temas de narcotráfico, tendrían que inmediatamente quitarse su inmunidad, levantarse sus secretos de comunicaciones y secreto bancario. Eso inmediatamente y pues someterse a las investigaciones que correspondan como cualquier ciudadano de a pie. Que lo hagan eso. Muy bien, Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, hermano. Muy amable. Bien, nosotros nos vamos después de esto a los titulares. La verdad que quedamos con la incertidumbre de lo que nos está diciendo Rubén Vargas sobre la infiltración del narcotráfico en nuestra política. Titulares y regresamos.